Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y resulta que en la lección previa veíamos cómo se creaban un montón de tablas implícitas para poder tener esos datos de año, trimestre, mes y día para cada una de las columnas de fecha, fecha y hora existentes en el modelo. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias, por eso lo deshabilitamos. Pero, ¿cómo podemos responder a esa pregunta de visualizar en una matriz los ingresos para los distintos años si deshabilitamos dicha opción? Bueno, para eso tenemos una función de tipo tabla llamada calendar auto. Y esta función, ¿a qué viene el caso? Porque vamos a crear una sola tabla de fechas o dimensión de fechas, también conocida como tabla de calendario, para de esa manera poder segmentar en periodos de tiempo sin la necesidad de que existan este montón de tablas implícitas de forma interna. Bien, la función calendar auto, como podemos observar aquí en la diapositiva, dice que retorna una tabla de una sola columna de tipo fecha que va desde la fecha más pequeña detectada en el modelo hasta la fecha más grande y va de forma consecutiva. La sintaxis es muy sencilla porque tiene un único parámetro. De hecho, este parámetro es opcional. Bien, pero vamos a verlo directamente desde nuestro Power BI y me voy a ir aquí al modelo de disproductos. Entonces, aparte de esa gran bondad de tener una sola tabla de fechas sin la necesidad de un montón de tablas implícitas que pues carguen nuestro modelo y sea más exigente, pues vamos a tener la gran ventaja que si logramos crear esa dimensión de fechas, pues podremos cumplir lo que es una regla muy importante al momento de crear nuestras matrices u objetos visuales, y es poder mantener siempre en lo que es filas, columnas, filtros y demás campos de las dimensiones, ¿no? Anteriormente arrastrábamos el año de esta jerarquía, pero era de los hechos de pedidos. Entonces me voy a ir directamente a lo que es la vista de datos. Y a continuación, ya sabemos que seleccionando cualquier tabla se habilita por acá herramientas de tabla. Estamos en el grupo cálculos y pulsamos clic en lo que sería nueva tabla. Pulso clic allí y voy a denominar a esta tabla, a denominar como fechas 1. Fechas 1 porque vamos a dejar varios ejemplos. Entonces, si utilizamos la función calendar auto, podremos ver que en efecto, y como señala el tooltip, consta de un único parámetro que es opcional. Con lo cual, si abro paréntesis y cierro paréntesis, ya va a funcionar. Pulsamos en la tecla Enter y veremos cómo en efecto me ha creado una única columna cuyo nombre es date por defecto. Ya lo podremos cambiar. Y arrancó el 1 de enero de 1950, luego el 2 de enero de 1950 y así sucesivamente. Esta fecha, la más pequeña, la ha tomado de acuerdo a la más pequeña en el modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que la función calendar auto lo que ha tenido que hacer es hacer un recorrido por cada una de las tablas e ir mirando las columnas de fecha con tipo de dato fecha o tipo de dato fecha y hora. Entonces, por ejemplo, en pedidos viene y mira lo que sería fecha de envío, fecha de llegada, fecha de pedido y detecta las fechas más pequeñas. Luego se va a SKU productos, pues como aquí no hay ninguna columna de fecha, fecha y hora, pues no aplica, aquí tampoco, en descuento tampoco. En producción sí que tenemos una columna de fecha, con lo cual también hace esa exploración. Y así sucesivamente. Entonces, ¿existe alguna columna en el modelo cuya fecha corresponde a 1950? Y por eso inicia desde el 1 de enero. Supongamos que esa fecha fue el 7 de septiembre del año 1950. Fue la fecha más pequeña. Entonces, una característica es que detectó esta fecha más pequeña, pero siempre va a iniciar el 1 de enero del año. Bien. Y luego llega hasta la fecha más grande, con lo cual hace el mismo recorrido, va detectando la fecha más grande. Y si suponemos que la fecha más grande que ha detectado fue el 11 de noviembre del 2017, pues va a llegar hasta lo que sería el 31 de diciembre del 2017. Y esa fue la construcción para nuestra columna date según calendar auto. Esta columna sencillamente la podemos seleccionar, pulsar en la tecla F2 y decirle que se llama fecha y ya está. Ahora bien, antes de continuar, hemos visto que tenemos un parámetro opcional en calendar auto. Si lo leemos, dice fiscal year en month. Eso quiere decir que aquí podemos señalar un número entero que va a señalar cuál es
el último mes del año. Por ejemplo, tomemos un año fiscal que inicia en julio, el 1 de julio, por lo tanto, el último mes de ese año fiscal sería junio. Entonces, si queremos trabajar con ese mes, pues debemos arrancar el 1 de julio. Por lo tanto, vamos a señalarle que aquí el último mes del año sería el 6, porque finaliza en junio, ¿no? Entonces, cierro paréntesis, lo ejecutamos y podremos notar que una vez actualizado ya podemos ver cómo inicia el 1 de julio de 1949, ¿no? Eso es dado el caso que necesitemos trabajar de esa forma. En este caso, yo voy a eliminar ese parámetro y vamos a dejarlo de forma estándar, ¿no? Con el calendario gregoriano que inicia en enero y va hasta diciembre. Perfecto. Con esta columna ya de fecha podemos empezar a crear las distintas columnas con los periodos de tiempo que más trabajemos de forma común. Por ejemplo, los años, pues deberemos pulsar clic derecho y decirle una nueva columna. En esta nueva columna indicamos lo que sería año y luego utilizamos la función year. En la función year le decimos fechas 1 porque así lo hemos denominado y la columna se llama fecha, la cual renombramos hace poco. Pulso en la tecla Enter y recordemos que aquí estamos en una columna calculada y va fila por fila evaluando esta expresión, ¿no? Con lo cual en un primer momento voy a ponerlo con el colorcito azul que lo representamos nosotros para el contexto de fila implícito. Entonces este year se aplica sobre esta fecha y me estará el 1950 y así va uno por uno, ¿no? Entonces si yo despliego aquí en los filtros observaremos, bueno, 1950, 1951 y así. Si también trabajamos, por ejemplo, a nivel de trimestre, no pasa nada. Bien sea pulsamos clic derecho o nos vamos a herramientas de columnas y pulsamos clic en nueva columna. Le indicamos por aquí lo que sería el trimestre y a continuación utilizamos la función quarter. Quarter que, como podemos observar, dice devuelve un número del 1 si corresponde de enero a marzo, al 4 si corresponde a octubre a diciembre, es decir, el trimestre, ¿no? Con lo cual basta con decirle cuál columna. De fechas 1, fecha, cerramos paréntesis, ejecutamos y veremos por allí, por supuesto, que primero vamos a ver el número 1 porque hasta el mes de marzo corresponde a ese primer trimestre del año, ¿no? Pero luego a partir de febrero podremos ver el número 2, que si nos vamos desplazando podremos observar también que ese número 2 llega hasta lo que sería junio, porque pues hasta ahí va ese segundo trimestre del año. Y luego a partir de julio aparece el número 3 y así sucesivamente. Con lo cual hemos podido crear la columna trimestre de una forma sencilla. Y podemos continuar. Voy a decirle aquí nueva columna. Y vamos a señalar aquí lo que sería mes. Llamamos a la función month. Y hacemos referencia, por supuesto, a fechas 1, fecha. Cerramos paréntesis. Ejecutamos. Y con esto ya tendríamos un número del 1 al 12, pues representando 1 para enero, 2 para febrero, 3 para marzo y así sucesivamente. Aquí, claro, vemos la parte numérica, pero podemos señalar el nombre, enero, febrero, marzo como tal. Para eso pulsamos clic en nueva columna. Le indico por acá mes nombre, y aquí nos apoyaríamos de la función format, muy al estilo de la función texto en Excel, en el cual en el primer parámetro le indicamos aquí fechas, fecha, coma, y como queremos señalar lo que sería el mes completo, le vamos a indicar 4 M's, 1, 2, 3, 4, ¿no? Por aquello de month, cierro paréntesis, lo ejecutamos y con ello ya podremos notar los meses, enero, febrero, marzo y todos escritos de manera completa. Si de repente queremos algo abreviado, basta con quitar una M, dejar solo 3 M's, ejecutamos y ya podremos ver que bueno, ha dejado algo acortado, las 3 primeras letras. Entonces en lugar de enero será N, en lugar de febrero será Feb y así sucesivamente. Si nos preguntamos qué pasa si dejamos únicamente 2 M's, pues ya va a corresponder a la parte numérica, ¿no? 0, 1, 2, etc. Y una sola M, pues no nos pondría este 1 de la parte inicial, ¿no? Por lo pronto, y como lo queremos aquí, con 4 M's nos va a ir bastante bien para señalar todo el nombre. Entonces aquí podríamos continuar de manera indefinida, digámoslo así, porque ya podríamos crear una columna para el día, podríamos crear una columna para
la semana, en el año y así sucesivamente. Básicamente vamos a crear todas aquellas columnas que correspondan a los periodos de tiempo con los cuales nosotros analizamos de manera constante, ¿no? Vamos a dejarlo por lo pronto hasta aquí. Y esta dimensión de fechas, si yo me voy aquí a la vista del modelo, vemos que está por aquí. Y será una tabla que podremos relacionar con nuestros hechos. Yo puedo relacionar esta dimensión de fecha con los hechos de pedidos y puedo relacionarla también con los hechos de producción. ¿Por qué? Porque la columna de fechas, que fue la que generó Calendar Auto de manera automática, aquí los valores no se repiten, con lo cual nos va a servir como el lado de los unos. Sin embargo, no vamos a relacionarlas con esta tabla aún. ¿Por qué? Porque es bastante peculiar que nosotros veamos aquí 1950. Está arrancando en un año, pues ya hace bastante, ¿no? 1950. Y esto se debe a que dijimos que Calendar Auto viene y toma la fecha más pequeña, revisando todas las tablas en el modelo y revisando concretamente aquellas tablas, aquellas columnas, perdón, que tienen tipo de dato fecha, fecha y hora. Resulta que esta compañía inició en 1999. Bien, por eso en la tabla pedidos no vamos a encontrar una fecha de pedido anterior a este año. Y en producción tampoco. Pero resulta que tenemos una tabla llamada clientes 2015. La tabla clientes 2015 tiene almacenado algunos valores de fecha que corresponde, por un lado, a la fecha de nacimiento del cliente, si es una persona natural, o la fecha de aniversario de la empresa, pues si corresponde a una compañía. Entonces, si nosotros nos ponemos a explorar, y aquí lo ordeno de manera ascendente para poder desplazarme y ver allí el valor, podemos notar que hay una empresa concreta cuya fundación fue por acá en 1950, concretamente el 11 de marzo de 1950, y por eso está tomando esa fecha, ¿no? Entonces no es extraño. Sin embargo, que nuestra dimensión de fechas o tabla de calendario, si se quiere, inicia en 1950, pues no es necesario, dado que pues nuestra parte analítica pues se hará respecto a la existencia de la empresa, ¿no? Imaginemos cálculos, por ejemplo, de los ingresos por año o lo que viene a ser acumulado hasta la fecha actual o comparar con periodos previos, pues que sea a partir de 1999 sería mucho más apropiado. Pues no tenemos que andar almacenando ese montón de filas para ese montón de años, ¿no? La década de los 50, los 60, los 70, etc. ¿Cómo lo podemos solucionar? Con Calendar Auto lamentablemente no es posible, porque no hay ninguna forma de señalarlo. Sin embargo, contamos con otras funciones y bueno, continuamos con ello en la próxima lección.